Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Y en conexión con esta misma oración que hemos estado teniendo, Señor, en esta mañana, queremos seguir exaltando tu nombre. Queremos reconocerte por encima de todo, Señor. Y queremos, Dios mío, poder decirte siempre, gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos en esta hora, Dios mío, para poder asimilar, Dios mío, lo que tu palabra nos está revelando, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos apreciar tu verdad, tu palabra, y disfrutar de ella, Señor, y ser transformados por ella, Señor. Y en el mismo espíritu de adoración que hemos estado teniendo, Señor, que podamos seguir atentos para escuchar esa voz tuya, Dios. Ayúdanos, Señor. Te ruego, Dios mío, de una manera especial que pueda ser abierto nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, como hiciste con Lidia, que abriste su corazón, su mente, para que pudiera ver esas verdades que están en tu palabra, Señor. Así que gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia con nosotros, y gracias, Señor, por quien tú eres, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno que en el mismo espíritu de adoración podamos seguir, ¿verdad? Es algo de lo que hemos tratado de estar haciendo últimamente, y no solamente crear un bache y volver de nuevo a levantar después en el tema de la palabra. Y yo quiero que estén buscando en Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 5, y en los primeros versos de Gálatas, ahí el 1 del 1 al 5, tenemos una declaración, una enseñanza de este apóstol Pablo. 1 del 1 al 5. Bueno, los niños pueden ir pasando también en lo que se busca el pasaje, allí con la maestra. Gálatas 1, dice el apóstol: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y he querido titular el tema de hoy, hermano: gracia y paz para ti y gloria para Dios. Gracia y paz para ti, gloria para Dios. Y es el tema que quiero compartir en esta mañana. Así que, a modo de introducción, quisiera leer algo de lo que dice Tim Keller, uno de los pastores en Nueva York. Y dice: la carta a los Gálatas es una exposición de gozo y de libertad. Tiene que ver con la vida de abundancia o la vida de bendición a la que Dios llama a su pueblo. ¿Por qué? Responde Tim Keller: porque nos lleva a estar cara a cara con el Evangelio. Así que la carta a los Gálatas es una exposición de gozo y libertad, y tiene que ver con la vida de bendición a la que Dios llama a su pueblo, porque nos lleva a estar cara a cara con el Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, no podemos leer los primeros versículos de la carta sin sentir que algo muy importante está en juego. No podemos pasar por ellos sin sentir que algo muy importante está en juego. No podemos leer Gálatas y simplemente pensar que es una pieza de reflexión religiosa, como muchas veces se ha utilizado. No. Gálatas es una información enérgica de las verdades centrales del cristianismo. Ese es Gálatas. Una información enérgica de estas verdades centrales del cristianismo. Y si nosotros como pueblo de Dios podemos hacer estas verdades y este vigor que aparece en Gálatas parte de nuestro pensar y parte de nuestra voluntad, ¿qué pasaría, hermano? Entonces los huesos de nuestra fe serán fuertes, no frágiles. Y como resultado, la fuerza emocional de nuestra vida en Cristo no será tibia. Como resultado, será una fuerza ardiente e intensa, porque brota desde el mismo Evangelio una fuerza emocional que brota, no como base, sino como resultado de esta gracia que aparece en Gálatas. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de esta carta? El apóstol Pablo fue un misionero, hermano, que plantaba iglesias y luego las supervisaba por medio de cartas.
Y una de esas cartas, aunque él visitó también después algunas de estas iglesias, una de esas cartas es la epístola a la iglesia aquí de Galacia, en Asia Menor. Y esta carta se ocupa de una división social y racial en las iglesias. Una carta que habla de una división social y racial. Los primeros cristianos en Jerusalén fueron judíos, pero cuando el evangelio se esparció, muchos gentiles comenzaron a recibir a Cristo. Y ahora un grupo de maestros en Galacia insistían en que los gentiles debían practicar todas las costumbres y ceremonias de la ley de Moisés. Era lo que estaba pasando en su contexto histórico. Y ser entonces plenamente aceptados por estas costumbres y completamente agradables a Dios por estas costumbres y prácticas. Estos también decían, otro de los problemas que había aquí es que Pablo no era un verdadero apóstol como los demás que estuvieron con Jesús. Se decía que Pablo no era un verdadero apóstol como los demás que estuvieron con Jesús durante su ministerio terrenal. Por lo tanto, si no era un verdadero apóstol como estos que estuvieron con Jesús, se decía en Gálatas que su doctrina no podía ser aceptada. Y Pablo explicó que las divisiones culturales, hermano, y me gustaría que prestaran atención desde el mismo inicio a estos detalles aplicativos. Pablo explicó que las divisiones culturales, los subgrupos dentro del cuerpo de Cristo, las divisiones culturales y la desunión dentro del cuerpo de Cristo en las iglesias de Galacia, pero hoy también es una confusión en cuanto a la naturaleza del evangelio. Cuando esto estaba ocurriendo, Pablo le está diciendo a la iglesia ahí en Galacia, hay una confusión en cuanto a la naturaleza del evangelio, porque el evangelio viene a ser un solo pueblo, no subgrupo dentro del pueblo. El evangelio viene a ser el cuerpo, es decir, viene a producir y a formar al cuerpo de Cristo, la iglesia a la que él vino a buscar, la que él vino a pagar. Así que lo que Pablo le está diciendo es que estas divisiones culturales y esta desunión en la iglesia se deben a la confusión sobre la naturaleza del evangelio. Ahora, presentar a Cristo, que es algo de lo que estaba sucediendo aquí, presentar a Cristo más cualquier otra cosa como requisito para ser aceptables ante Dios, Cristo más cualquier otra cosa es presentar un evangelio diferente. Hermano, leche más agua no es leche, es leche con agua. Presentar a Cristo más cualquier otra cosa como requisito para ser aceptados ante Dios no es el evangelio, es negar el evangelio de Jesucristo. Así que el hecho más obvio del contexto histórico en el que vamos a estar hoy navegando en esta carta, hermano, es que el evangelio de Jesucristo no es solamente el ABC de la vida cristiana. Y muchas veces pensamos que es la introducción de la vida cristiana. El evangelio de Jesucristo no es el ABC de la vida cristiana, sino el abecedario completo del cristianismo. El evangelio de Jesucristo no es cómo entrar al reino de Dios, sino también cómo vivir aquí, en tanto que el reino de Dios se está expandiendo. El evangelio de Jesucristo no es solo ABC, hermano. Y es muy común que hoy todavía en muchos círculos evangélicos, muchas iglesias, que se estén asumiendo que el evangelio es solo para los no cristianos. Y cuando se habla del evangelio se piensa que es para los que no son cristianos. Pero el evangelio es el mismo. La buena noticia es la misma que sirve para entrar a un no cristiano como para transformar a un cristiano a la imagen de Cristo. Sigue siendo el mismo evangelio. Así que es totalmente absurdo que estemos analizando o pensando que el evangelio solamente es para los no cristianos. Tú y yo necesitamos el evangelio todos los días, en cada momento. Ahora, ¿cuál es la estructura y el contenido que presenta esta carta, que el apóstol Pablo presenta en su carta? Bueno, Gálatas exalta la cruz de Cristo, que hoy hemos estado hablando desde el mismo inicio del día. Gálatas exalta la cruz de Cristo como el único medio, el único, por el cual una persona puede estar bien con Dios. La cruz de Cristo es el único medio por el cual una persona puede estar bien con Dios. Pero también exalta el Espíritu de Cristo como el único medio por el cual una persona puede obedecer a Dios. Por el Espíritu de Cristo. Y esto es lo que hace Pablo con esta carta. Cualquier cosa que disminuya la belleza y la suficiencia de la cruz, dice Pablo, que es anatema. Cualquier cosa que disminuya esa belleza, que se trate de ocultar, aun cuando nosotros entendimos la semana pasada que la Escritura dice que somos columna y baluarte de esa verdad que se llama Cristo. Cualquier cosa, dice Pablo aquí en Gálatas ahora, que trate de ocultar o disminuir esa belleza de la suficiencia de la cruz, dice, otro evangelio sea anatema, maldito. Y cualquier cosa que ponga nuestra fuerza de voluntad, hermano, cualquier cosa que ponga nuestra fuerza de voluntad en el lugar que le corresponda al Espíritu, es una seducción insana. Cualquier cosa que apunte al hombre y a los esfuerzos del hombre por encima de la voluntad de Dios y lo que hizo Cristo, es una seducción insana.
Y la razón por la que sentimos muchas veces una especie de ira compasiva cuando leemos esta carta, corriendo por cada capítulo, hermano, es porque alguien había engañado a los Gálatas. Alguien estaba engañando a los Gálatas, poniéndose ellos en el lugar que le pertenece al Espíritu de Dios. Y poniendo las obras de la ley en el lugar que le corresponde a la cruz de Cristo. Y es por esto que vemos desde el inicio de esta carta un espíritu un poco fuerte del apóstol Pablo. Porque la iglesia de Jesucristo en esta ciudad, en este lugar, estaba siendo engañada. Se estaba distorsionando la verdad del Evangelio y de la gracia de Dios. Así que vamos a estar mirando en los dos primeros versos la autoridad para el mensaje de este hombre, Pablo. Y en el verso del 3 al 5, el resumen de su mensaje. Y me gustaría que pudieran estar atentos, hermanos, porque en este saludo, en estos primeros 5 versos de esta carta, hay una vista previa de toda la carta de los Gálatas. Así que teniendo esta vista previa, podemos saber toda la carta de los Gálatas a qué hace referencia. Lo primero que vamos a estar mirando es la autoridad para su mensaje. Dice los versos 1 y el 2. Pablo, ¿qué? ¿El apellido cuál? Apóstol, y aclara, no de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó entre los muertos. ¿Y qué dice? Y todos los hermanos que están conmigo, no solo todos los hermanos, a las iglesias de Galacia. Verso 1 y 2. Hermano, lo que más me llama la atención al inicio de esta carta es el tono enérgico que Pablo emplea. Y el estado de ánimo que hay detrás de él. Pablo está sorprendido, hermano. Está indignado. Y su lenguaje, desde el principio, es extraordinariamente fuerte. ¿Quién era Pablo para hablar así? ¿Quién era Pablo para que pudiera tener esta autoridad? ¿Quién era Pablo para que pudiera hablar así? Y él mismo responde, Pablo, apóstol. ¿Qué significa apóstol? Tal vez en otros libros, hermano, en otras cartas, no tomaremos tanto tiempo para desarrollar este tema. Pero en vista de que el apostolado de Pablo estaba bajo ataque y junto con su apostolado, su mensaje, nos vamos a tomar un poquito de tiempo para explicar un poco, hermano. Su apostolado estaba bajo ataque. Y no es solo su apostolado, sino su mensaje. En el Nuevo Testamento, hermano, la palabra apóstol tiene un uso general y tiene un uso particular. Hermano, las personas que ayer estuvieron hablando en el taller, algunos y varios de los que han estado hablando en esta semana, quisiera que también puedan estar escuchando el significado de esto, que ha estado trayendo tanta confusión dentro del pueblo de Dios hoy por no ir a la Escritura buscando el significado de lo que está haciendo referencia. Y algunos estaban preguntando por otros nombres que aparecen en la Escritura, que no eran los 12 más Pablo, que también se le pone el título de apóstol. Ahora, el Nuevo Testamento usa esta palabra en un sentido general y en un sentido particular. Y el uso general es el sentido que se usa muchas veces para representantes que eran enviados por iglesias específicas. Y algunos de estos casos aparecen en Filipenses capítulo 2, versículo 25, donde Pablo llama a Epafrodito, vuestro mensajero, apóstol y servidor para mis necesidades. Aquí está haciendo referencia a un uso general. Él había sido enviado por la iglesia en Filipos a una misión de servir a Pablo en sus necesidades mientras estaba en prisión. Pero en 2 de Corintios capítulo 8, verso 23, bueno, y hay tantos que hablan de estas cosas, dice, los hombres que fueron señalados por la iglesia de Macedonia para ayudar a Pablo a recoger la ofrenda para los pobres en Jerusalén, también son llamados mensajeros apóstoles de la iglesia. ¿En qué sentido se está usando para estas personas? En el sentido general, alguien que la iglesia reunida, el liderazgo de la iglesia encomendaba para una misión de un ministerio. Pero en este sentido podemos llamar también hoy a un pastor, hermano, o a una persona que haya sido enviado para servir en un ministerio específico. Pudiéramos llamarle enviado apóstol en este sentido, hermano. Ahora, el uso particular. Sería muy bueno que prestemos atención, hermano, para evitar una variedad de confusiones que se meten dentro de la iglesia para desestabilizar el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. En Gálatas 1:1,
Pablo de una manera explícita niega ser un apóstol meramente en el sentido general. ¿Y qué está diciendo él en el verso 1:1, hermano? Él no debe ser clasificado como uno de esos que venía simplemente con una carta de recomendación de hombres. Y lo dice en el mismo versículo 1, él está negando totalmente ser uno de esos. No soy como esos que vienen con una carta de recomendación de hombres, pues él no había sido hecho apóstol, dice, por parte de hombre, ni mediante hombre, dice. Sino como el verso 1 mismo continúa diciendo, ¿por medio de quién fue hecho apóstol Pablo? Dice, por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Ahora, a diferencia de los ministros, hermanos, los cuales son escogidos por hombres a través del voto de la iglesia, como aparece en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, como aparece en Tito 1:5, a diferencia de estos ministros o personas que son escogidos para esta tarea en el sentido general, los apóstoles necesitaban algo más para ser nombrados como tales. Y hermano, debía ser Cristo mismo quien los nombrara. Cristo mismo quien los nombrara. Por tanto, como ha expresado Juan Calvino, dice, es propio que un apóstol sea distinguido entre los otros ministros, los otros enviados. Es propio que sea distinguido. Y una de las cosas que el enemigo de Dios para meter confusión dentro de la iglesia ha querido que no haya distinción entre esto. Así que, ¿quién comisionó entonces a Pablo si no fue el concilio de una iglesia? ¿Quién? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, y él dice, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto significa que Pablo era algo más que un representante de la iglesia de Antioquía. Pablo no era un apóstol en el sentido de representante de la iglesia enviado para un ministerio específico. Él dice en 1 Corintios también 9:1, no soy libre, no soy apóstol, pero en 1 Corintios 9:1 él dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Porque una característica del apóstol en el sentido específico, en este sentido estricto, era que tenía que haber visto a Jesús resucitado. Y él tuvo que defender su apostolado en este sentido, que había visto a Jesús resucitado. Y en 1 Corintios 15, 8 y 9 él dice, y al último de todos, los 12 más él, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, un abortivo, dice, se me apareció también Cristo a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero está diciendo, se me apareció a mí como un abortivo, al último de todos. Hermano, de estos textos podemos ver que apóstol en el sentido más particular significa uno que ha visto al Cristo resucitado. Y no solo el que ha visto, sino también, como la palabra misma dice en Gálatas 1, verso 16, para los que están buscando, hermano. Como la misma palabra dice, no solo que lo ha visto, sino también como la palabra dice allí, uno que ha sido comisionado por Cristo mismo. Desestabilización dentro del pueblo de Dios ha empezado, hermano, desde el mismo momento que fue creada la iglesia. Por desconocimiento. Ahora, hermano, es por esto que este apostolado es irrepetible, hermano. Los 12 más Pablo es irrepetible. Porque juntamente con los profetas del Antiguo Testamento, estos constituyeron el fundamento y la zapata de la iglesia. Estos más Pablo, irrepetible. Porque juntamente con los profetas del Antiguo Testamento constituyeron los cimientos y el fundamento, la zapata de la iglesia. Como está escrito en Efesios 2:20. Y en Efesios 2:20 quiero que vean, hermano, ya lo conocen tal vez. Dice para la iglesia, edificaos. Lo que está diciendo es, edifíquense. O edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y yo quiero que miremos, hermano, pasado, hoy y presente, teniendo en cuenta que estamos en Gálatas. ¿De quién hablaban los profetas del Antiguo Testamento? ¿De quién? ¿De quién profetizaron? De Cristo como la piedra angular. ¿De quién hablaban los apóstoles encomendados por Jesús? De Cristo. Y lo que dice la palabra allí es, edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo, y el fundamento de los profetas, que era Cristo también, la piedra angular. La iglesia debería estar edificada sobre el fundamento de ellos, y por eso en el libro de los Hechos aparece que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Cristo. No había otra doctrina de los apóstoles. Y tanto los profetas hablaban de Cristo, como los apóstoles hablaron de Cristo. Uno de un Cristo que venía, y los apóstoles que el Cristo encomendó, hablaron del Cristo que vino, el Cristo que vino.
Así que, hermano, irrepetible los dones de los 12, más Pablo. En este sentido, el apostolado de Pablo era virtualmente el mismo de Pedro. Y él lo dice en el mismo Gálatas capítulo 2, versículo 8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, es lo que está diciendo en otras palabras, aquel que encomendó a Pedro para su apostolado, dice, es como el apostolado de la circuncisión, dice, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Él está diciendo, el mismo que comisionó a Pedro es el mismo que me comisionó a mí. Por tanto, hermano, el Cristo resucitado, aquel que está hoy a la diestra del Padre, y me gustaría que pudieran captar esta idea, hermano. El Cristo resucitado, aquel que está hoy a la diestra del Padre, el supremo sobre toda la creación. Y en la cabeza de la iglesia apareció a Pablo mientras iba en el camino a Damasco y lo envió a predicar y a enseñar y a hacer prodigios y señales con la misma autoridad que Cristo había dado una vez a los 12. Con la misma autoridad, como un abortivo el último, dice Pablo. Ahora, ¿qué implicación tiene esta verdad acerca del apostolado particular de Pablo? La implicación es clara y enfática, hermano. Sobre este apostolado delegado por Cristo descansa la autoridad misma de aquel que le delegó. Y es algo que nosotros, lo que deberíamos estar viendo, hermano. Sobre este apostolado descansa la autoridad de aquel que lo encomendó. Y Jesús había dicho a los 12 en Mateo 10:40, el que los recibe a ustedes, a los 12, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y lo que está pasando aquí con Pablo es lo mismo que le estaba diciendo a aquellos. Y Pablo sabía que él tenía dicha autoridad. No porque él mismo se había dado tal función, hermano. Porque él dijo que no era por hombres ni a través de hombres. Que sí que no es un problema de Pablo. No era por hombres en que él tenía este ministerio de apóstol, ni por medio de hombres. Sino que Dios le había dicho, o le había dado dicha autoridad a través del Cristo resucitado. Y dicha autoridad es única. Al punto que no se transmite a otra persona. No se transmite a otra persona, se transmite a un libro, al Nuevo Testamento. Y hermano, por eso es que dice 2 Corintios 13:10, por esta razón os escribo estas cosas. Dicha autoridad se transmite en los escritos que ellos hicieron, el canon del Nuevo Testamento. Y en el verso número 2, ahí hermano, en Gálatas capítulo 1, verso número 2, él hace dos adicciones para la pretensión de autoridad que tiene como apóstol. Y Pablo dice que todos los hermanos que estaban con él aprobaban y ratificaban su mensaje. ¿Por qué tanta preocupación por estos judíos que estaban allí, hermano? ¿Por qué preocupación por esto? Porque si no era de los apóstoles, no podían aprobar su mensaje. De los apóstoles que Cristo había encomendado. Ahora, Pablo dice, todos los hermanos que estaban con él aprobaban o ratificaban su mensaje. La concurrencia de tantas personas piadosas, hermanos, debió tener un efecto en la mente de los gálatas y los preparó para recibir el mensaje. Como le estaba explicando, todos los hermanos que están reciben el mensaje del apóstol Pablo, porque entendía la autoridad de ser encomendado desde la misma fuente, Cristo. El otro punto en el verso 2 es que los destinatarios de esta carta son las iglesias de Galacia. Así que podrían ser las iglesias de Antioquía, podría ser la de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, que Pablo comenzó en su primer viaje misionero. Pero tal vez podrían ser otras iglesias desconocidas. Simplemente dice la iglesia de Galacia, que él mismo había plantado tal vez en el norte. Pero ¿cuál era el problema que estaba en estas iglesias? Que la falsa enseñanza que Pablo enfrentaba aquí, en esta carta, al parecer ya se estaba diseminando por todas las iglesias. Y aquí está el problema, ¿por qué él escribe, hermano? ¿Y por qué escribe tan molesto? Porque la falsa enseñanza se estaba diseminando por toda la iglesia, donde iba a trastornar al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué implica para nosotros, para ti, para mí esto hoy, esta primera parte? ¿Cómo aplica esto a nosotros hoy, el siglo XXI, acá? Hermano, la pregunta es pertinente porque ni Pablo ni los otros 12 están con nosotros ya. Y en este sentido nunca más habrá nadie, en el sentido estricto. Los otros que se puedan llamar enviados no tienen ni la autoridad dada por Cristo ni nada de esto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para ti, para mí hoy, siglo XXI, donde no existe ni Pablo ni los otros?
Significa, hermano, ¿saben? Que cuando leamos Gálatas, que es el pasaje, la carta que estamos viendo hoy, estaremos escuchando las palabras de Cristo. Un apóstol habla con la autoridad del Rey de Reyes, en el sentido estricto. Cuando estemos abriendo Gálatas, estaríamos escuchando las palabras de Cristo. Porque un apóstol, en este sentido estricto, habla con la autoridad del Rey de Reyes. Ahora mi pregunta, hermano, para hoy. ¿Cuántos de nosotros, y quisiera que meditáramos un poco, porque si esto no transforma la manera de pensar, hermano, de nada sirve escuchar un poco más? ¿Cuántos de nosotros somos tentados a clamar a Jesús por algún mensaje? ¿Cuántos de nosotros somos tentados a clamar a Jesús por alguna revelación? ¿Cuántos de nosotros estamos tentados a clamar a Jesús por sueños? ¿Cuántos de nosotros estamos tentados a clamar a Jesús por una visión? ¿Cuántos de nosotros estamos tentados para clamar a Jesús, pero hacemos poco esfuerzo por entender las profundidades de la Escritura, la palabra misma de Cristo a través de sus hombres de autoridad que Él dejó? ¿Cuántos de nosotros queremos todo esto? Y qué contraste con la disposición de entender la profundidad de la Escritura que Él dejó, porque la palabra en Gálatas es la carta que Él usó. El mismo Espíritu de Dios inspiró a Pablo en la palabra del mismo Cristo a su pueblo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, clamamos con la misma pasión para decir, Señor, ayúdame a entenderla? Esta palabra que es escrita por tu mensajero, autorizado por ti totalmente. Hermano, no hay realmente una disciplina de sumisión a la palabra de los apóstoles de la iglesia contemporánea. Una de las cosas que aparece en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva era que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en este sentido, de los estrictos. No en el sentido de los otros, en el sentido de los estrictos. Y todos los demás, fuera de estos, deberían edificar sobre la doctrina de los apóstoles. Ahora, no hay realmente esta disciplina en el siglo XXI. Y muchas veces, hermano, la iglesia contemporánea no tiene esta disciplina de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, tratamos la Biblia muchas veces, hermano, simplemente como un hipo espiritual. Tratamos la Biblia para expulsar nuestras emociones. Pero la práctica de someter todas nuestras ideas, todas nuestras actitudes, la práctica de someter todos nuestros hábitos día a día al escrutinio y la absoluta autoridad de los apóstoles es muy raro en la iglesia cristiana. Ese es mi tema hoy. Yo quiero compartir esto para que nos demos cuenta, hermano. Gracia y paz a ti, pero gloria a Él. Y algunos de nosotros vamos como vamos, hermano, porque Cristo no es el glorioso maestro de nuestras vidas. Algunos de nosotros vamos como vamos porque Cristo no es el glorioso maestro de nuestras vidas, porque las instrucciones de sus apóstoles no son de gran peso tal vez para muchos. Y muchas veces decimos vivir una vida espiritual, hermano, pero en la evidencia estamos viendo que hay una rebelión en las instrucciones de los apóstoles. ¿Cómo podemos llamar espiritual cuando la evidencia de una vida espiritual es una vida que se somete al Espíritu de Dios que está utilizando aquí a su discípulo? Ahora, generalmente la iglesia es lo que son sus líderes, y muchos han mostrado, hermano, en el mundo occidental, y hablando en sentido general, la iglesia es generalmente lo que son sus líderes, y muchos en el mundo occidental han mostrado generalizaciones imprecisas de la Escritura, que no pueden refinar la teología, y pueden transformar la conducta. Muchos mensajean el pasaje de una manera borrosa, hermano, hasta que un sentimiento se eleva, y después ¿qué pasa? Empiezan a hablar del sentimiento y olvidan la revelación. Lamentablemente en el occidente donde estamos viviendo, hermano, no en el Medio Oriente, sino acá, esto está pasando y muy fuerte, hermano. Y muchas veces empezamos a hacer todo esto separado de la gramática del texto, como si estuviera interpretando la Escritura. ¿Hasta dónde lleva la iglesia esto? ¿Hasta dónde puede caer una iglesia con esta realidad? Nos lleva a la esclavitud, hermano, a la tradición. Porque cuando no es la revelación de Dios la que reina en una iglesia, es la tradición de los hombres. Y muchas cosas se hacen muchas veces ya por tradición y no por revelación. Hasta ahí nos puede llevar. También nos puede llevar hasta dónde nos va a llevar a la esclavitud sin ningún indicio de renovación ni reforma. Y uno de los principios de la reforma es siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios. Así que no es coincidencia que la reforma y la renovación vino a la iglesia, hermano, en el siglo XVI por Martín Lutero y Juan Calvino,
y volvieron a la gramática. Una de las cosas que miramos desde la Reforma, que se había perdido en los años de oscuridad de la iglesia, es que volvieron a la gramática, a la sintaxis de la Escritura. Cuando los predicadores tratan con el texto, cuando los maestros tratan con el texto, y cuando las personas comienzan a leer el texto, con atención a las palabras y a las frases, a las conexiones, a los pensamientos, al contexto, ¿qué pasa, hermano? La Biblia rompe las cadenas y entonces libera la esclavitud de la oscuridad y cambia el mundo en el que estamos viviendo. Cambia una iglesia, cambia una persona, cambia un barrio, cuando realmente esto pasa. Y sobre esto dice John Piper, nuestra meta como iglesia debería ser no solo sermones y escuelas dominicales que simplemente digan que creemos en la Biblia. Dice John Piper, no solamente eso que diga que creemos en la Biblia como autoritativa, sino también dice someter nuestras mentes, someter nuestros corazones a la misma medida que leemos con precisión, dice John Piper, con cuidado y con atención, con disciplina al significado de las palabras en su contexto. Esto es las palabras literales de este hombre, de este pastor, John Piper, esperando transformación en la iglesia que pastorea. Así que esto no es opcional, no es opcional. Es un asunto de humildad, hermano. Esto que estoy hablando es un asunto de humildad. Es un asunto de sumisión a la palabra de Dios. Es la única manera de apropiarnos de las implicaciones de Gálatas 1:1. ¿Qué implica Gálatas 1:1? Pablo, apóstol, no por hombre, sino por Jesucristo. Bueno, esta carta es la palabra de Cristo, hermano. Y esto lo explica para ti y para mí. Cuando abras Gálatas de nuevo, sépate que es la palabra de Cristo vivo a través de su representante autoritativo, su apóstol. La palabra del Cristo vivo para su iglesia a través de su representante autoritativo. Y si creemos esto, hermano, si de verdad creemos esto, no estaremos satisfechos con un mensaje impreciso al texto. No estaremos satisfechos con un mensaje impreciso al texto. Estudiaremos, analizaremos, definiremos. No lo digo yo, lo dice toda la Escritura, lo dice el Salmo 1, lo dice toda la palabra de Dios. Analizaremos, investigaremos, meditaremos, como dice el Salmo 1 y muchos pasajes más. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que la mente del apóstol Pablo sea lúcida a nuestra mente. Y entonces, hermano, nos inclinaremos, intercambiaremos nuestros pensamientos por los de él. ¿Y el resultado cuál es, hermano? Lo que dice Pablo en otras de sus cartas. Obtendremos la mente de Cristo. Obtendremos la mente de Cristo. Lo que estaba en juego no era la persona de Pablo. Pablo no defendía a él porque lo querían aceptar como persona, no. Lo que estaba en juego era el mensaje de Pablo. Porque les decía, hermano, el apóstol autoritativo como aquellos que el Señor había delegado su ministerio de apóstol en este sentido, fuera de ellos no se podía creer su mensaje. Porque todos los demás deberían edificar sobre esta enseñanza. ¿Y cuál era el mensaje? Es la segunda parte que vamos a estar leyendo, verso 3. Y es el tema que quise compartir hoy con ustedes. ¿Cuál era su mensaje? Dice, gracia a vosotros. ¿Y qué más? Y paz, ¿de parte de quién? De vuestro Dios. ¿Recuerdan el tema? Gracia y paz para ti, pero gloria para Dios. Dice, gracia y paz a vosotros, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el mensaje de Pablo se resume en una sola palabra, hermano. ¿Cuál es? Evangelio. Evangelio. Y Pablo resume el evangelio en 3 partes. Y me gustaría que viéramos la primera, lo que somos. Ahí resume él, lo que somos. Y dice, ¿qué somos por naturaleza? Y dice, esclavos, ya que Cristo vino a librarnos. Esclavos, no libres. Cristo vino a librarnos. ¿Esclavos de qué por naturaleza? Y dice, Cristo vino a librarnos de este presente siglo malo. Hermano, un siglo malo, el presente siglo malo es un sistema que promueve. Y me gustaría prestar atención porque hace poco compartí un tema sobre esto. Este presente siglo malo es un sistema que promueve una vida gobernada por deseos, sensualismo. Así vive el mundo sin Cristo hoy. Y esto está introduciéndose dentro de la iglesia. Así que vino a liberarnos de este presente siglo malo, un sistema que promueve una vida gobernada por los deseos en lugar de la verdad de Dios. Y solo se enfoca a este siglo malo en lo terrenal, pero también se mete dentro de la iglesia y la iglesia empieza a perder el foco de la vista en lo más allá.
para empezar a vivir una vida terrenal, de lo pasajero nada más. Hermano, dicho sistema conforme al poder engañoso de Satanás ha capturado la vida y las instituciones en el mundo donde vivimos. Pero lo más triste es que se ha metido dentro de la iglesia, hermano. Y se le ha dicho, amén, bienvenido, reina. Cuando deberíamos estar atentos a la voz del profeta, que apuntó a este Cristo, y a la voz del apóstol, que apuntó a este Cristo. Y Pablo dice allí, en los cuales, en Lucas 4:6, perdón, dice allí, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, dice que ha cegado el entendimiento a los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué le cegó el entendimiento a los incrédulos, hermano? ¿Para que no conozcan alguna doctrina? ¿Para que no conozcan que Dios es creador? ¿Para que no conozcan que Dios fue el que hizo milagros? No. Literalmente dice el pasaje, ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios. Y lo que no quiere el enemigo de Dios es que tú y yo veamos el resplandor del evangelio, es decir, el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios mismo, como dice así Lucas 4:6. Mi pregunta ahora, hermano, ¿es posible ser librado de las garras de ese sistema que como una aspiradora absorbe nuestras vidas y nuestras sociedades? ¿Es posible? Sí, hermano, porque el segundo resumen de Pablo con el evangelio es porque la obra de Cristo, y volvemos a apuntar como él apunta de nuevo, la obra de Cristo, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Literal, para librarnos de este énfasis en cualquier otra cosa que no sea en la verdad de Dios, y para librarnos del énfasis en lo terrenal y no con la vista puesta en lo de más allá, donde Dios nos tiene preparado. La obra de Cristo. Así que Cristo se dio de manera voluntaria a sí mismo para hacer por nosotros y a nuestro favor lo que nosotros no podíamos hacer. Quitarnos la venda que nos mantiene en tinieblas y las cadenas que nos aprisionan. Para esto fue Cristo a la cruz del Calvario, hermano. Para que la venda que tapa la visibilidad de la gloria de Dios en el Evangelio de la Gracia sea quitada y los hombres puedan ver la gloria de Dios, que es el único modo de ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando miramos cara a cara su gloria, dice la Escritura. Así que, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Cristo nos libera? Y dice el verso allí igual, quebrantando el control de este mundo sobre nosotros y poniéndonos bajo el gobierno de Cristo. Y Colosenses capítulo 1, el apóstol mismo dice en el verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y hay una característica real en la vida de aquellos que Él vino a buscar. Nos sacó de un reino y nos puso en otro reino, en el del Hijo amado. Así que la experiencia de liberación de este presente siglo nos capacita para llevar testimonio con nuestras vidas de que pertenecemos a otro rey, hermano, a otro reino, y pertenecemos a otro siglo, no a este siglo malo, no a este siglo terrenal y sensual. El siglo venidero, con sus poderes, ha irrumpido en este presente siglo para quitar la venda y romper las cadenas del presente siglo malo en nuestras vidas. El siglo venidero, con sus poderes, ha irrumpido en este presente siglo para quitar, hermano, la venda y romper las cadenas. ¿Y cuál eran? Un sistema que promueve una vida gobernada por los deseos, por los sentimientos, en vez de por la palabra de verdad. Y un sistema que enfoca la vida terrenal y lo pasajero en vez de lo celestial y eterno. Como decía el hermano en el devocional. Enfoque en el eterno. Por eso comenzamos a hablar del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro empieza hablando de reino, Padre, reino, voluntad, todo eso antes de hablar de las realidades nuestras. Y es el verdadero enfoque, hermano. Cristo vino para sacarnos de este reino que nos ha estado engañando de este presente siglo, para enfocarnos en el siglo venidero. Así que, hermano, el rescate es la liberación del dominio del mundo, no la eliminación de él. Liberación del dominio del mundo. Por tanto, esa liberación está siendo llevada a cabo cada vez que un pecador es sacado de las tinieblas a la luz. Cada vez que un pecador es sacado. O también cuando un santo o una persona cristiana gana una victoria en su lucha contra el pecado. ¿Cómo lo hace? Y dice allí, dándonos un nuevo corazón. Pero Pablo dice también acá en Timoteo 4:10 que Demas me ha abandonado. Dice que habiendo amado a este mundo presente más que el venidero. Hermano, sería muy bueno y muy útil examinar. Porque tal vez hayan muchos Demas que aman más este mundo presente que el mundo venidero. Y Pablo dice, el resultado cuál fue, me ha abandonado Demas, amando mucho más el mundo presente que el mundo venidero. Liberación significa un cambio de corazón que nos capacita para amar este siglo venidero, hermano.
Por naturaleza amamos el siglo presente. Pero cuando el corazón es cambiado, empezamos a amar aquello más que el presente. A tal límite que, como Pablo decía, todo lo estiércol por aquello del siglo venidero. Así que, hermano, como resultado de esta transformación, podemos levantar nuestras pisadas en nuevas y más altas maneras que la que este mundo puede ofrecer. Y número 3 aquí, hermano, dándonos una nueva mente. El apóstol dice en Romanos 12:2, y no te adaptes a este siglo, a este mundo, sino transfórmate o transformaos por medio de la renovación de entendimiento, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, hermano. Cuando empieza la transformación, liberación del presente siglo. Malo significa libertad de no pensar como este mundo, hermano. Y muchas veces la iglesia solamente ha hablado de mundanalidad cuando hablamos de vestir, de palabras y dicho. Liberación y no conformarnos a este mundo tiene que ver con la manera de pensar y la manera de vivir enfocado en el reino de este mundo y no en el reino del Rey de Reyes. Así que, hermano, libertad de la mente que está detrás del aborto, libertad de la mente que está detrás de la homosexualidad, libertad de la mente que está detrás del adulterio, el engaño, la rebeldía. Porque todo esto tiene que ver con este mundo pasajero. Libertad, hermano. Él ha venido a libertarnos en este sentido. Así que, hermano, desde el mismo inicio de la carta, Pablo resalta la centralidad de la cruz. Desde el mismo inicio. ¿Para qué? Para desafiar los conceptos de los judíos, de que las obras de la ley pueden salvar. Él dice, solo Cristo. No hay nadie más que pueda salvar tu vida ni sacarte de esto. Solo Cristo. ¿Y el plan del Padre cuál fue, hermano? La muerte de Jesús no fue una casualidad. Él mismo aceptó el precio de nuestra redención que fue pagado por su Hijo. No al diablo como algunos dicen. Fue un precio pagado dándonos gracia y paz. Por eso les decía, hermano, gracia y paz para ti. Pero gloria para Dios. Algo que se ha confundido. Gracia y paz para ti porque Cristo la compró en la cruz del Calvario. Por tanto, a Él sea la gloria. Y ahí sí podemos decir amén, que sea a Él la gloria, no a ningún hombre. Y el centro o fundamento de todo el evangelio y de toda la adoración a Dios es Cristo crucificado. Y como lo decía esta mañana, allí en Apocalipsis, lo que están adorando es al Cordero inmolado. Y aquí, hermano, deberíamos estar adorando al Cordero inmolado. Conclusión. Mi apelación para ti hoy es esta, hermano. Recuerda que Cristo murió para cubrir todos tus pecados y los míos, de manera que el Dios Santo pueda venir sobre ti con poder y libertad del presente siglo malo. Vive cada momento, hermano, por la obra que ya Él hizo. Vive cada momento de tu vida por la fe en Él. Porque el justo vive por la fe en Él, en su obra. Y no pensarás o sentirás como el mundo lo hace. La única manera en que tú y yo podamos ser libres de estos pensamientos del mundo es que vivamos en este mundo con la fe en Él, con la confianza en Él. La única manera. Si te digo ahora, hermano, deja de pensar como piensa el mundo, te estoy dejando en condenación, porque tú por tu fuerza no tienes ni el poder para hacerlo. Así que la única manera es que tú renuncies a ti y empieces a creer y vivir por fe en Él. Y lo que traerá como resultado es esto, hermano, que no pensarás o no sentirás como el mundo lo hace. Empezarás a sentir y a pensar como Dios lo hace. Y recuerda que este Jesús se levantó de entre los muertos y apareció a Pablo, caminó a Damasco y lo comisionó como un apóstol, y hoy nos habla a través de esta carta a los Gálatas. Él murió para liberarnos de la mentalidad que lleva a la destrucción, y resucitó y autorizó a la escritura de esta carta inspirada por Dios para llamarnos a la mente que lleva a la vida eterna, a esa mente que nos lleva a la vida eterna. Y por tanto te estoy diciendo en esta hora también, hermano, confía en ella. Porque la palabra de Dios, la cual Pedro dice que es una lámpara y una lumbrera, es la única que te puede mantener claro, lúcido en este tiempo oscuro. Confía en ella. Estudia, hermano. Qué bueno sería que como resultado de todo esto, hermano, en vez de grupos repasadores para nuestros hijos, porque lo hacemos porque sabemos que hay problemas, tendríamos grupos repasadores de la Escritura, para escudriñar la voz de Dios y entender la voz de Dios en el tiempo. Qué bueno, hermano, que pudiéramos decir una iglesia con grupos de repasadores para escudriñar la voz de Dios a través de sus apóstoles autorizados. Estúdiela. ¿Y qué trae como resultado? Traerá gracia y paz
a tu vida y dará gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Estúdiela, porque traerá gracia y paz a tu vida y gloria a Dios. Amén.